Ahí está, con esa hermosa imagen de una panorámica de un tramo de la Costa Verde. Empezamos hoy, martes 26 de enero, la edición de Cuerpo Médico y vamos a hablar de un medicamento que está originando muchos comentarios y también muchos cuestionamientos por el uso que se le hace en la pandemia para el COVID-19. Hoy vamos a hablar todo sobre la ivermectina en Cuerpo Médico. Y recuerde que usted va a poder hacer también sus consultas a través no solamente de las redes sociales, sino también del teléfono a nuestras líneas y hacer las consultas a nuestros especialistas. 619-0774, 619-0776 y 619-0777 son los teléfonos a los cuales usted va a poder participar con sus consultas de manera directa a nuestros especialistas. También está apareciendo en la parte inferior de la pantalla un teléfono en el cual tenemos el servicio aplicativo WhatsApp para que también usted mande su audio. Muchísimas gracias a todos aquellos que están mandando los audios, pero por favor, para que pueda salir en el programa, les pedimos que estos audios sean con preguntas o consultas de manera concisa, cortita, para que podamos emitirlo. También hay redes sociales, ahí están en la parte inferior de la pantalla, 3 redes en Instagram, Facebook y Twitter, para que usted también pregunte a los especialistas. Hoy vamos a hablar de la ivermectina y de todos estos cuestionamientos sobre el uso de este medicamento que se está haciendo a propósito de la COVID-19. Y hablando de COVID-19, vamos a empezar el programa del día de hoy con nuestro momento COVID. Está Patricia García, como siempre, tiene un tema muy importante en relación al tema y luego entramos ya de lleno a la ivermectina. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Jennifer? Pati. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante y vamos a hablar de esto que se está escuchando por aquí y por allá, que es lo que se llama la fatiga o el agotamiento pandémico. Realmente lo que ha pasado es que con casi un año enfrentándonos a este coronavirus, ya nos está pasando la factura. Y nos está pasando la factura no solamente desde el punto de vista económico y social, sino también desde el punto de vista psicológico. Ese cansancio que estamos viviendo todos nos está condicionando incluso que comencemos a bajar en esas medidas de prevención que sabemos que es lo que nos permitiría en este momento poder combatir la transmisión y finalmente pararla y poder parar la pandemia. Ahora bien, si las personas que me están viendo en este momento son ellos mismos o han visto otras personas que se encuentran ya cansados, no solamente cansados, sino hartos, abrumados, negativos, agresivos y realmente ya no quieren saber nada de la pandemia y además esto los pone nerviosos y hasta violentos. Fíjense, no están solos, son muchas personas en el mundo que ya están sufriendo este problema. Este tema del agotamiento pandémico es uno de los problemas que no se esperaban, o sea, es uno de los más inesperados con respecto al COVID. Los investigadores que tienen que ver con el comportamiento de las personas, que son los psicólogos y los antropólogos, ya comenzaron a estudiar este gran problema y han visto que justamente se asocia a un aspecto que es clave, que es que estamos nosotros recibiendo un estrés continuo por esta situación. Es así que entregaron un informe a la Organización Mundial de la Salud que ya inclusive ha reconocido el problema del agotamiento o el cansancio o la fatiga pandémica como un problema real. Y fíjense que hasta tiene una definición. Este agotamiento pandémico es ese cansancio que se está viendo en los individuos, o sea, en las personas y en las poblaciones, que se debe fundamentalmente a esta situación de hipervigilancia o hiperalerta frente a un enemigo que es casi invisible,
que es el virus y a las consecuencias que todo esto tiene. Patricia, la fatiga pandémica podría explicar de alguna manera esta situación de hartazgo y de desobediencia que tienen todavía mucha parte de la población para no obedecer estas medidas de bioseguridad. Absolutamente, y por eso que es importante, y por eso era la razón de traerlo aquí. Ya sabemos que todos somos vulnerables a este problema, que es un problema psicológico, que en vista de que tenemos esta hiperreactividad, esta situación de hiperalarma, esto está afectándonos desde nuestro sistema neuroendocrino. Comenzamos, o sea, estamos siempre tan atentos frente al enemigo que llega un momento en que nuestros neurotransmisores y todo nuestro cuerpo es como una situación de estrés permanente, comienza a agotarse y la respuesta de los individuos y de las poblaciones es justamente ya no quiero saber nada, me harto, algunos se ponen más nerviosos, algunos afecta más que otros, y esto está condicionando lo que vemos en todo el mundo. O sea, no solamente es aquí en el país, vemos que hay violencia, que hay marchas, que hay protestas, etcétera. Pero, y esto es a donde quiero ir, esto no significa que no podamos hacer nada. Tenemos y existen formas de combatir esto y tenemos que combatirlas porque la fatiga pandémica se convierte en un riesgo más grande a que la pandemia continúe y siga la transmisión. Porque si las personas por este problema no siguen las recomendaciones, entonces tenemos que encontrar alguna solución. Ahora, y los expertos plantean cinco puntos que son importantes que quiero mencionarlos, Jennifer. El primero que es clave. Número uno, hay que reconocer que esto existe. Y no tener vergüenza de reconocerlo. O sea, muchos de nosotros lo estamos sintiendo. O sea, me levanto y me siento frustrada por esta situación. Y realmente hay gente que dice, estoy frustrada, voy a hacer una reunión, no me importa, lo hago escondidas, etcétera. Primero hay que reconocer que esta situación, que es un problema que tiene que ver con esta hiper situación de vigilancia, es real, tengo que reconocerla y tengo que saber que existe en mí y existen muchas personas. La segunda, para comenzar ya a atacarla, tengo que comenzar a pensar en este concepto de bienestar. ¿Qué significa? Tengo que pensar que lo que yo haga en este momento va a tener consecuencias para mí y para las personas que me rodean. Y por eso es importante seguir con las recomendaciones de prevención porque sí tenemos un futuro. Tercero, tenemos que comenzar a pensar, muy importante, acerca de cómo cuidarnos. El autocuidado. Y el autocuidado, que siempre lo repetimos en este programa, tiene que ver con alimentarnos bien, dormir bien, hacer ejercicio, salir al menos una vez al día a tomar aire y sol, siempre con las condiciones de seguridad y mantener nuestros horarios. El cuarto que es importante es que tenemos que tener lo que se llama un descanso psicológico. Es lo que los expertos recomiendan. ¿Qué es esto? Es casi igual que tenemos en algún momento, si queremos bajar de peso, tenemos que organizarnos en nuestra alimentación y hablamos de dietas. Esta es una dieta de información negativa. ¿Qué significa? Fíjense, a través de las redes sociales nos están viniendo montones de mensajes, e incluso también por digamos, los canales regulares, periódicos, televisión, tantas noticias negativas que se convierten ya casi en un ataque a nuestra persona. Tomemos algunos días y alejémonos de esas noticias y busquemos hacer otras cosas que sean positivas. Eso no significa negar la pandemia existe y me cuido, pero comienzo a alejarme, dejemos de estar mandando mensajes negativos a través de WhatsApp y leyéndolos, etcétera. Y el quinto, que es sumamente importante, es que tenemos que mantener lo que llamamos nosotros los contactos y la actitud positiva y de buenas vibras. En mi casa, que es mi burbuja, mantengamos los contactos físicos con las personas que más queremos y por fuera, con mis amigos y mis otros familiares, mantengamos los contactos, ya sean virtuales o en ambientes seguros. Y busquemos hacer cosas que de repente por mucho tiempo no pudimos hacer, pintar, escribir, leer. Ejercicios. Bueno, los ejercicios ya los dije, pero también hacer actividades que sean positivas. Sí podemos vencer la fatiga pandémica y tenemos que hacerlo de uno a uno, reconociendo que existe y comenzando a pensar que no nos puede ganar porque nosotros sí podemos vencer a esta pandemia. ¿No? Empezamos por verbalizar lo que estamos sintiendo. Vamos con una consulta, llega desde el INSE. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, buenas tardes. Quisiera saber cómo se puede solucionar el problema del insomnio, porque hay veces en la que no puedo dormir durante una semana, prácticamente 4 o 5 días. Y creo que es por esta pandemia, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias por esa pregunta, porque en realidad ese es otro de los síntomas que tiene que ver con este gran fenómeno del agotamiento pandémico, que es más grave o más marcado en algunas personas que otros. Entonces hay varias recomendaciones que dan los expertos, comenzando por las más sencillas. Una de ellas es que tienes que tratar de organizar tus horarios. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora tomas el desayuno, el almuerzo? ¿Y a qué hora te vas a dormir? Eso es uno. La segunda es este tema de la alimentación también muy ordenada y no tratar de no comer cosas muy pesadas en la noche. El tercer gran tema que es importante es tratar de hacer actividad física. Y tú tienes que evaluar, hay gente que cuando hace actividad física en la noche ya no duerme porque los hiperexcita. Entonces, hacer actividad física durante el día de tal manera que te canse y puedas tener la oportunidad de dormir. El cuarto es, mucha gente se está convirtiendo casi en esclavos del teletrabajo. No salen y están trabajando hasta muy tarde y eso significa que tu cerebro está hiperexcitado y tampoco te deja dormir. Entonces hay que reducir los horarios de trabajo y tratar de hacer una actividad que sea más tranquilizadora antes de ir a dormir, por ejemplo, leer un libro, escuchar música tranquila, etcétera. Si ese tipo de cosas, hay otras personas que también adicionan otras, ¿no? Que por ejemplo, los relaja tomar un baño con agua tibia antes de ir a acostarse. Si este tipo de cosas no te funcionan, la última cosa que te recomiendo es llama por favor, porque sí hay apoyo para estos temas de salud mental a través del MINSA y eSalud. Llama a los teléfonos de salud o al 113 con respecto a pedir una teleconsulta para salud mental y te van a poder dar otras recomendaciones adicionales. Pero comencemos por lo más sencillo. Mucho de lo que está sucediendo es que hemos alterado todo nuestro sistema de vida. Hay que tener entonces o volver a la higiene del sueño y lo que eso también implica es evidentemente no acostarse con el televisor encendido ni tampoco con el teléfono celular al lado para estar revisando incluso redes sociales. Vamos rápidamente con otra consulta, llega a través del WhatsApp, vamos a leerlo rápidamente, ahí está. Marisol dice, mi hermana tuvo COVID en julio y mi mamá tenía tos que aún persiste. ¿Cuál sería la causa, de una persona que convivió con alguien con COVID en julio? Sí, vamos a tener un programa que va a referirse a lo que llamamos nosotros las secuelas de COVID o el síndrome post-COVID o lo que también le llaman el COVID largo, ¿no? Esa tos podría ser una secuela, ya sea de un daño pulmonar permanente o temporal, o podría asociarse a otros problemas. Una recomendación es que también saques, de todas maneras es importante, saques una teleconsulta para que la converses con el médico, que puede ser un médico general, no necesita ser en este momento un neumólogo, para que te pregunte acerca de otros factores de riesgo y puedan ver qué es lo que pasa. Pero sí se está viendo en pacientes después del COVID que quedan con periodos largos de tos, que en la mayoría de los casos después remite. Vamos a estar aquí, ¿qué te parece, Patricia, para escoger o para escuchar a Yulisa? Yulisa, ¿cuál es tu pregunta? Bienvenida. Muy buenas tardes, doctora. Saludos a todos. Mi pregunta es si las personas que aún no nos hemos contagiado de COVID en la primera ola, ¿somos las que estamos propensas a contagiarnos en esta segunda ola? Totalmente, así es. Usualmente las segundas olas son el contagio de las personas en las epidemias, porque esto es parte de lo que se conoce acerca de las epidemias. Es el contagio de las personas que no se contagiaron en la primera. Ahora, desafortunadamente, en esta pandemia con el COVID, estamos viendo que además también se están contagiando aquellas personas que ya habían tenido COVID, porque con este virus existe una cosa especial que se llama la reinfección. O sea que personas que tuvieron COVID también pueden volver a tenerlo. Por eso es que les pedimos a todos, a los que no han tenido y a los que han tenido, que tienen que seguirse cuidando, quedándose en casa, usando la mascarilla, distanciamiento físico, ventilación y evitar lugares cerrados. Todos tenemos que estar pensando que somos proclives a poder infectarnos con este virus al margen de que nos haya dado en algún momento COVID. Vamos hasta Ica. Enrique, ya es nuestra última consulta para este bloque. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, buenas tardes. Hola, Enrique, cuéntame. Yo quería hacer una pregunta. Yo me infecté, salí positivo en el mes de julio del año pasado. ¿Con prueba rápida? Sí, prueba rápida en la calle. Ya. Y yo quisiera saber si puedo hacerme otra prueba, si es necesario o no. Y otra cosita más, que cuando yo a veces siento algo en mi cuerpo, en mi personalidad,
Cuando voy a la posta, los médicos que dicen que eso es así, esas son secuelas y que no debo, o sea, no debo yo tener atención médica. ¿Por qué? Porque ya yo he tenido COVID y lo que yo siento a veces dolor de espalda, cualquier cosita, fatiga, que eso no amerita que yo sea atendido por un médico. ¿Por qué el médico dice que no puedo tener la atención? Ya, vamos a ver, Enrique, vamos a las dos preguntas que tienes, ¿ok? La primera, si en julio te diagnosticaron con COVID, te encontraron una prueba rápida, probablemente sí tuviste COVID. No necesitas hacerte otra prueba a estas alturas. Tienes que seguirte cuidando. Tienes que seguirte cuidando porque personas que ya han tenido COVID en la primera ola, hay algunas que se están reinfectando. Esa es la primera cosa que te quiero decir. La segunda cosa es, sí, una cosa que estamos aprendiendo y bueno, los médicos y el personal de salud va a tener que también informarse más, es que hay muchas personas que han tenido COVID que quedan con malestares y quedan con diferentes tipos de malestares. Malestar como tos, otros tienen dolor de cabeza, otros no pueden percibir olores, otros les duelen las piernas, se cansan al caminar, a otros tienen taquicardia, son muchas cosas. Ahora, ¿qué podemos hacer para eso? ¿Eso significa que la infección sigue? No, sabemos que el virus ya no está ahí, sino que ha dejado a tu cuerpo maltrecho, como que lo ha desencajado y el cuerpo necesita tiempo para mejorarse. Probablemente lo que te están explicando, y espero que te lo estén explicando así, si no yo te lo explico, lo que sucede es que no hay un tratamiento específico para quitarte esos síntomas. Ahorita se está tratando de investigar en todo el mundo para ver qué se puede hacer. Entonces, si tienes mucho malestar, si tienes mucho dolor, puedes tomar probablemente el paracetamol, pero sí sería bueno, de todas maneras, que sigas cuidándote. Esos síntomas deberían ir desapareciendo después de varios meses. Algunas personas todavía después de un año siguen teniéndolos. Vamos a ir aprendiendo más y más para saber qué podemos ofrecer, pero ahorita no es que tengas el virus, no hay ningún tratamiento específico, pero lo que sí te pido, por favor, Enrique, cuídate y no te expongas para que no te vuelvas a infectar, porque ahí tu riesgo sí aumenta. Entonces, y les agradezco a todos los que nos están llamando, vamos a seguir respondiendo este tipo de preguntas porque son importantes, pero acuérdense, la fatiga pandémica, ese cansancio que sentimos, que estamos hartos y que a veces nos empuja a no seguir las medidas, voy a romper un ratito, voy a hacer la fiestita, voy a hacer esto, que venga un ratito, nos reunimos, eso es porque todo nuestro sistema nervioso y endocrino ya se saturó, se gastó. Tenemos racionalmente que ir contra eso y pensar que por nuestro bienestar hay que seguir cuidándonos y si cada uno de nosotros lo hace, en conjunto vamos a poder confrontar mejor esta pandemia. Tenemos que seguir cuidando. Pati, una última pregunta, pero por favor puntual nada más, si no Teresa nos mata. Este superestrés que podemos tener en el cuerpo puede hacer también que nuestro sistema inmunológico baje. Así es, así es. Es como, fíjate, la gente habla acerca del efecto del estrés y la enfermedad. Claro. Este es un estrés continuo que todos en el mundo hemos compartido y seguimos compartiendo. Entonces, definitivamente nos afecta psicológica y en salud. Por eso les hablo que es importante pensar en nuestro bienestar y cuidarnos todavía más con la alimentación, el ejercicio en lo posible, de todas maneras, y el poder tratar de tener mejor calidad de vida dentro de las condiciones que tenemos. Justamente para evitar pues que aparezcan nuevas enfermedades o que incluso nuestro sistema inmunológico esté bajo y que podamos por ahí coger. Por eso es que uno no tiene que bajar la guardia, porque sobre todo este es un virus bastante nuevo que recién estamos conociendo, que los científicos, los médicos recién están estudiando. Entonces, por eso es que con mayor razón tenemos que evitar el contagio. Y hablando justamente pues de esos temas en los cuales estamos recién conociendo, hay un medicamento que está siendo utilizado por muchas personas que de repente por ahí se dejan llevar por informaciones que no tienen esa evidencia científica que se requiere. Hoy vamos a hablar todo el programa a propósito de la ivermectina y de los usos que se hacen con nuestros especialistas y por eso vamos a ver ahora una nota introductoria. Amigos de Cuerpo Médico, la ivermectina está indicada para el tratamiento de la estrongiloidiasis, que es la infección causada por un tipo de parásito que entra al organismo penetrando la piel, llega a las vías respiratorias y se aloja en el intestino.
Este medicamento, la ivermectina, también se usa para controlar la oncocercosis, que es la conocida ceguera de los ríos, que es una infección con un tipo de parásito que provoca sarpullido, protuberancias debajo de la piel y problemas de la vista. Este medicamento pertenece a la clase de los llamados antihelmínticos y actúa destruyendo los parásitos presentes en el intestino o a los parásitos que están en desarrollo. En el caso del COVID-19, el Ministerio de Salud, el MINSA, indicó a la población el no automedicarse con ivermectina, puesto que es un medicamento que debe consumirse bajo supervisión de un profesional médico, considerando que el uso inadecuado puede resultar ineficaz y provocar efectos adversos o riesgos en la salud como mareos, náuseas, vómitos, dolor estomacal, entre otros síntomas. Asimismo, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que es la DIGEMID, advirtió que el uso por vía oral de este medicamento en la presentación de gotas o tabletas debe ser en una dosis determinada por el médico de acuerdo a cada persona. Del mismo modo, amigos de Cuerpo Médico, se precisó que la ivermectina está contraindicada en gestantes y mujeres que dan de lactar y se debe administrar con precaución en niños menores de 2 años. Además, debe tenerse en cuenta que la ivermectina no es de uso preventivo y que los productos de ivermectina para uso veterinario no sustituyen a las formulaciones para uso humano. Finalmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos menciona que aunque existen usos aprobados para la ivermectina en personas y animales, no está aprobada para la prevención o el tratamiento de COVID-19. Por esta razón, no se debe tomar ningún medicamento a menos que se lo haya recetado un especialista de la salud y lo haya adquirido en una fuente legítima. Asimismo, hace hincapié que algunas de las anormalidades presentadas en las pruebas de laboratorio incluyen disminución en el conteo de glóbulos blancos y pruebas hepáticas elevadas. Por eso, amigos de Cuerpo Médico, diversas entidades dedicadas a la investigación y salud nos indican que debe evitarse totalmente el uso de ivermectina para la prevención o el tratamiento del COVID-19, ya que no se han establecido aún sus beneficios y seguridad para estos fines. Recuerde nuevamente que la prevención es sinónimo de salud. Muchas gracias. Prevención, sinónimo de salud, y evidentemente eso incluye pues el tema de los riesgos de la automedicación. Vamos a hablar ya de lleno con todo el tema de ivermectina. Vamos a darle la bienvenida al especialista que el día de hoy va a responder sus consultas. Estamos con el doctor Martín Montes Delgado. Él es infectólogo de la Clínica San Felipe, encargado del Comité COVID también, e investigador de la Universidad Cayetano Heredia. Y tenemos ya una primera consulta, llega desde Pueblo Libre. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. El doctor Montes te escucha. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, buenos días. Una consulta, es acerca de la probabilidad de usar, la posibilidad de usar ivermectina en caso de tener un diagnóstico presuntivo de fibrosis quística y también COVID. Muy bien, gracias Daniel. Doctor Montes, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué orientación podemos darle a Daniel? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, a Patricia, a ti, a todas las personas que se han conectado el día de hoy a ver este programa. Bueno, en primer lugar quiero felicitarla por la presentación de la ivermectina. Es un excelente medicamento, una buena droga que se utiliza para muchos parásitos, varios de los que han mencionado ustedes y otros adicionalmente, y hay mucha experiencia en su uso en este tipo de enfermedades. Sin embargo, para el tema de COVID, ha habido, lo vamos a hablar durante el programa, mucha información y desinformación sobre la utilidad. Todo inició al inicio de la pandemia con un estudio in vitro, que llamamos en células en el laboratorio, en el cual se determinó que a ciertas concentraciones, por cierto, muy altas, pudiera disminuir la replicación del virus, mas no necesariamente eliminarlo. Y de ahí surgieron muchos especialistas que buscando en la desesperación de ayudar a las personas que utilizaron esta información para recomendarlo a las personas. Entonces, para la pregunta de Daniel respecto a qué utilidad tiene en el COVID la ivermectina, no está demostrado por ningún estudio clínico lo suficientemente amplio que pueda ser de utilidad en humanos. Si trasladamos la información de las células, si se estudia en células a los humanos, la concentración de la ivermectina tendría que ser en realidad muy alta y a niveles tóxicos.
Perfecto. Doctor Montes, solamente para aprovechar, hay personas que utilizan el ivermectina también no solamente como un tema de tratamiento, sino preventivo, es decir, yo lo tomo antes, ¿no? Para evitar, ¿no? Señalan estas personas, ser contagiado de COVID. Sí, lamentablemente es una práctica muy extendida en nuestro medio. Surge de una región del sur de Lima en la cual se empieza a distribuir con la sensación de que tomarlo preventivamente, específicamente en Chincha, respecto a poder prevenir la enfermedad. Sin embargo, simplemente cuando postulamos algún tratamiento nuevo, hacemos investigaciones y lo basamos en hipótesis. Y esas hipótesis tienen que tener lo que llamamos plausibilidad biológica o un razonamiento mínimo en el cual pueda funcionar. Entonces, para la prevención, se utilizan medicamentos preventivos en muchos casos distintos. Tenemos que utilizar una medicación que esté permanentemente en nuestro organismo. En el caso de la ivermectina, el tiempo de vida que toma entre que uno toma una dosis de ivermectina, se absorbe en el intestino, que por cierto se absorbe mal, no se absorbe por completo, llega a niveles de la sangre y llega a lugares en el pulmón donde se pudiera concentrar y luego es eliminado, ese periodo de tiempo es menor a 24 horas. Entonces, tomar ivermectina cada 20 días, no sé de dónde salió en realidad no sabemos de dónde salió esa indicación de cada 20 días, es un sinsentido completo. No tiene ninguna evidencia biológica, no tiene ninguna evidencia científica y se está simplemente dándonos una falsa sensación de seguridad en el cual no nos vamos a infectar porque lo tomamos cada 20 días. Que es lo más peligroso. Perfecto. Tenemos entonces... Tiene que haber la coincidencia que justo cada 20 días nos infectemos, ¿no? Perfecto. Entonces, nos va quedando claro el tema. Tenemos un audio que nos está mandando Vilma. Es un audio de WhatsApp. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. Mi pregunta es, mi esposo es diabético, tiene 62 años, la diabetes la tiene controlada, pero él por precaución al escuchar de la ivermectina ha tomado en 2 oportunidades, en julio y ahora en enero. Quiero saber qué consecuencias negativas para su salud tiene esto. Muchas gracias. Ajá, entonces nos comenta Vilma que hay una persona que ha tomado 2 veces, en julio y en enero, y quiere saber cuáles son las consecuencias negativas para su salud el haber ingerido la ivermectina. Y de repente también podría, tal vez, doctor Montes, la gente cree que la ivermectina es absolutamente inocua, es casi como tomar agua. ¿Cuáles son los efectos adversos que puede tener la ivermectina para que la gente conozca también? Ok. Primero felicitar a la señora Vilma por la pregunta que hace, porque es alguien que está pensando en los efectos adversos de los medicamentos que podemos tomar. Y es algo que tiene que tenernos a todos siempre alertas de cada medicamento puede tener interacción con los medicamentos que uno puede estar tomando para otras enfermedades, ¿no? Entonces, desde ese primer punto me parece excelente la pregunta. Es conocido, y tenemos que darle la razón a las personas que defienden con mucho ahínco el uso de la ivermectina en esta epidemia, que realmente en dosis pequeñas, en dosis usuales en las que tratamos a los parásitos, es muy segura y no genera ningún problema durante el periodo que lo tomamos. Sin embargo, hay algunas personas que lo están tomando en dosis excesivas, ¿no? Hemos tenido casos aquí en nuestro centro en el cual una persona tomó dosis para una persona de 300 kilos y lo tomó más de 4 veces, ¿no? 4 días seguidos y terminó con un problema neurológico severo. Esto ya es los extremos de tomarlo en exceso. La ivermectina en dosis altas es neurotóxica, puede causar convulsiones y demás. Entonces, las dosis pequeñas son seguras, las dosis en exceso son malas. Hay un estudio, si me permites, del año 97, apareció en la revista Lancet, porque ahora se habla mucho de la evidencia que va saliendo, que no es publicada en revistas científicas de nivel ni es revisada por pares. En el 97 hubo un estudio, una epidemia de acarosis, escabiosis, en un centro donde, para personas mayores, el nursing home o un asilo de ancianos, como se le conoce, y se le dio ivermectina a todas las personas para tratarlos, obviamente con mucho éxito. Lo que encontraron estos investigadores es que en los siguientes 6 meses
la mortalidad de estas personas mayores fue mayor que en los periodos previos. Hubo mucha discusión, si tú revisas ese artículo, además cartas al editor en contra y a favor de este estudio, porque a la vez también es un estudio pequeño, no es un estudio gigante, ¿no? Entonces la respuesta a eso es, a la señora Vilma, es no sabemos qué daño le puede causar en el largo plazo. Si tomó en dosis pequeñas, lo más probable es que no le cause ningún daño y debería estar despreocupada en este momento. El error está en tomarlo pensando que nos va a prevenir o nos va a salvar del COVID, incluso en las etapas tempranas de la infección, que estoy seguro va a haber preguntas al respecto. Y lo peor aún, ¿no? Tomarlo de manera automedicada, es decir, si es que un médico no lo ha prescrito. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, hoy estamos hablando todo en relación a la ivermectina, así que regresamos con más de sus consultas. Muy bien, gracias por su preferencia. Esto es Cuerpo Médico. Estamos hablando hoy todo sobre la ivermectina y vamos a darle la bienvenida a otro de los especialistas que va a responder todas sus consultas. Está con nosotros ya el doctor Germán Málaga Rodríguez, médico internista y coordinador del Hospital Modular COVID Hospital Cayetano Heredia. Doctor Málaga, bienvenido. Queríamos aprovechar su presencia con nosotros porque sin duda hoy día hay una información que ha generado también mucha alteración dentro de la opinión pública porque se ha dado conocimiento de que una de las voluntarias que había recibido la vacuna Sinopharm ha fallecido producto de COVID y queríamos conocer justamente en primera fuente qué es lo que había ocurrido en relación a este caso, que ha generado preocupación. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la espera y gracias por la pregunta que me permiten aclarar esta situación. Efectivamente, con mucha consternación, porque en verdad nos sentimos muy consternados con el tema, una de nuestras voluntarias ha fallecido por COVID. Después de una penosa enfermedad, de largos días de lo que implica tener una enfermedad y estar en cuidados intensivos, nuestra voluntaria falleció por COVID. Quisiera enfatizar sobre todo un aspecto que se ha comentado en las redes y se ha hecho viral, el sentido de que nosotros en el estudio, desde que los pacientes firman el consentimiento, nosotros antes de que firmen el consentimiento les tomamos un examen en el cual, y si los pacientes o los voluntarios no aprueban este examen, no firman, no tienen capacidad de firmar este consentimiento. Y en este examen queda claro que es un placebo, que estas son las condiciones que tienen que tener a pesar de haber recibido las candidatas a vacuna o placebo, ¿no? Se establece incluso la probabilidad que tengan de cada uno y se insiste muy fehacientemente y casi compulsivamente de que este es un estudio de investigación, que son candidatas a vacuna, que no se sabe si tienen... si van a ser eficaces, por eso el estudio es para probar si son eficaces, y que existe además la posibilidad de que hayan recibido placebo, que es una sustancia inerte, es decir, que no tiene capacidad de protección. Segundo, en cada uno de los contactos que tenemos con nuestros voluntarios en el centro, por las redes, por las diferentes vías como nos contactamos con ellos, que son un contacto diario, ¿no? Les hacemos recordar esa situación de que es un ensayo clínico, que estamos probando la eficacia, que no sabemos si van a ser eficaces, y no solo eso, sino que además que pudieran haber recibido placebo. Entonces, de ninguna manera del centro ha salido la información, o pudiera haber salido la información de que nosotros le pudiéramos haber dicho de que ya está vacunada y que pueda tomar los riesgos que implica una vida normal. Y es más, y aprovechar el mensaje para no solamente para los voluntarios de ese y de otros estudios, ¿no? Hasta que no se demuestre la eficacia de las vacunas, no pueden decir que estén seguros. Incluso cuando empieza la vacunación formal del país, a todos los que nos sean los
los afortunados de recibir las primeras dosis, que se sigan cuidando, que sigan manteniendo las distancias, que sigan protegiendo, usando sus máscaras y evitando las aglomeraciones, evitando las congestiones para no contagiarse, porque no hay una vacuna que sea 100% eficaz. Y por último, que solamente vamos a estar seguros como sociedad cuando más del 70% de los peruanos y peruanas hayan sido vacunados, o sea, que tengamos inmunidad de rebaño por vacuna. Claro. Antes que eso, no hay forma de tener seguridad. O sea, para los voluntarios de este estudio, de otros estudios, para la población en general, para cuando empiecen a recibir ya las vacunas formales, no se descuiden, no relajen la guardia. Creo que es el mensaje más importante de todo esto que ha acontecido, ¿no? Claro que sí. Doctor Málaga, entonces, un poco para acotar algunos puntos que creo que ha dicho usted que son importantes y también para que tal vez nos aclare. Número uno, este desafortunado caso tiene que ver con infección por COVID. No es un fallecimiento asociado a la vacuna, es que se infectó de COVID y tuvo desafortunadamente un problema de COVID severo, ¿cierto? La segunda cosa es, no sabemos si la paciente aún, porque si recibió placebo o recibió la vacuna, no se sabe, ¿cierto? Porque eso aún no se habla hasta el final del estudio. Estamos haciendo las preguntas del caso, los requerimientos del caso en nuestro comité de seguridad del estudio. Tenemos una recomendación del INS también que estamos procediendo, así que probablemente en el transcurso de la tarde tengamos información al respecto con relación a esa información. Perfecto. Y el tercer punto... Solamente una cosita, de repente en otra situación podríamos manejar, porque lo que menos queremos además es alterar la integridad del estudio, pero entiendo que es una situación importante por todo lo que se ha viralizado en el día y porque detrás está la confianza que la ciudadanía tiene que tener detrás de las vacunas. Perfecto. Y también un poquito hacer notar que otros estudios que se han hecho en el mundo sobre vacunas, también han habido este tipo de eventos adversos. Gente que ha fallecido infectada por COVID habiendo recibido placebo o habiendo recibido vacuna, porque las vacunas no tienen 100% efectividad. Y el tercer punto que creo que es importante que usted ha hecho, que es clave, es todos los voluntarios que participan en el ensayo son bien instruidos que tienen que seguirse cuidando, utilizando las mismas medidas, porque primero no se sabe quién ha recibido el placebo y quién ha recibido la vacuna, pero además una cosa importantísima que ha dicho usted y que creo que todo el mundo lo está repitiendo: cuando se comience la vacunación en masa, y es lo mismo que está pasando en todos los países, las personas vacunadas tienen que seguirse cuidando con mascarilla, con distanciamiento, ventilación, quedándose en casa, etcétera, porque hasta que todos no estuvimos vacunados, no vamos a estar todos protegidos. Entonces la consigna es no bajar la guardia. Doctor Málaga, queríamos también aprovechar que lo tenemos para seguir haciéndole las consultas. Están llegando muchas preguntas en relación a que hay algunos médicos, miembros de federaciones médicas, que incluso tienen pues también opinión pública, que hablan a favor del uso de la ivermectina. Nosotros somos un programa de orientación y es por eso que siempre esperamos que ustedes, los especialistas, nos den esa información certificada por la ciencia. Porque es que hay voces contrarias, ¿no?, y contradictorias entre sí, entre el uso y el no uso de la ivermectina. A ver, tratando de ser lo más objetivos posibles, digamos, en la ciencia no se dictamina por pareceres, por gustos personales, sino por lo que se llama la evidencia científica, por el cuerpo de la evidencia científica. Y cuando evaluamos el cuerpo de la evidencia científica, lamentablemente hasta hoy, día 26 de enero, como sociedades, como humanidad, no hemos sido capaces de responder una serie de preguntas que están en el tintero y dando vueltas durante estos meses. Uno de ellos es si es que la ivermectina tiene alguna función en el tratamiento temprano de pacientes infectados con COVID-19, si es que tiene la capacidad de cambiar el curso de la enfermedad. Esa respuesta todavía no ha sido respondida, lamentablemente. Y entonces no se trata de que yo esté en contra o que esté a favor y opine, o sea, y creo que esa es la raíz del asunto, donde parten estas controversias que no deberían ser tales, porque los médicos deberíamos seguir los lineamientos de la ciencia, y los lineamientos de la ciencia al 26 de enero del 2021 no han permitido establecer si hay una eficacia, efectividad, o si por el contrario es inútil su uso. Eso creo que se tiene que mantener. Pero claro, el uso
pero lo que trae detrás de este uso, imaginémonos que no tenga tantos eventos adversos que no se ha podido evaluar, creo que tiene una connotación no sé si ya se ha comentado, de otros aspectos, ¿no? Falsa seguridad detrás sabemos de un montón de personas que toman preventivamente, claro. Y dicho sea de paso, preventivamente no se ha demostrado y no tiene ninguna racionalidad pensar que puede prevenir más allá de 24 horas. Es una molécula que está en el cuerpo 18 horas, no tiene metabolitos activos, de modo que desde el punto de vista fisiológico, farmacocinético, farmacodinámico y lógico, no es posible que una molécula que no esté en tu cuerpo te proteja más allá de 18 horas. Claro que sí, ¿no? Da falsa sensación de seguridad. Vamos con una consulta. Luis desde Cercado nos está esperando. Gracias por esperar, Luis. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Montes? Gracias por el pase y gracias por la respuesta que nos indique el doctor. Sí, estoy de acuerdo con lo que en este momento está diciendo el doctor, que tal vez no hay evidencia científica sobre el caso del patrón. Sin embargo, no para entrar a discusión de lo que dice el doctor Macé, el doctor Borda o el doctor Maguiña, pero sí quisiera decir un caso específico de lo que está pasando, ¿no? No por salir, el tomar la ivermectina como precaución no es con el objetivo de decir que por ello voy al mercado central a comprar, sino que, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo vivo con mis ancianos padres que tienen 80 y 90 años y estar ya casi un año aislados por preservar su salud, tenemos que ver alguna manera de poder sacarlos de esa fatiga que se tiene, porque la verdad es sufrimiento para ellos ya. Prácticamente un año encerrados creo que es ya llegar a un martirio para ellos. Eso es, y finalmente se dice que hay un medicamento en España que sí parece que tiene resultados positivos con ello. Gracias por la respuesta. Gracias Luis. Doctor Montes. Sí, creo que lo que nos manifiesta el televidente es un sentir masivo a nivel nacional. Creo que hay una desorientación total. Creo que no me corresponde, pero creo que empecemos ya los médicos a pedir disculpas públicas por la actuación tan dispar con enfrentamientos a favor o en contra de ciertas medidas. Creo que eso no es justo para la población. Lo justo para la población es que los eduquemos. La investigación científica o la evidencia científica no se discute en la televisión unos contra otros o dándoles mensajes y uno dijo esto y el otro lo otro. No, la evidencia científica se discute en las instituciones. Nosotros hemos hecho reuniones inclusive con las personas que han mencionado en el Instituto de Medicina Tropical sin llegar a muchos acuerdos, pero fraternalmente, internamente. En las conferencias se discuten estos temas y la evidencia científica termina siendo publicada. El público no merece recibir dimes y diretes respecto a uno u otro. Yo respeto mucho a mis colegas que pueden tener opiniones distintas. Entonces, ¿a qué vamos? Lo que tenemos que hacer es entrar en razón, en ver que realmente y lamentablemente, lo repetimos una vez más, no hay ningún medicamento mágico que nos permita evitar el contagio contra el COVID. Tenemos que empezar a educar todos unidos a las personas que eso no ocurre. Luego viene qué hacer cuando inicio los síntomas. Tampoco está demostrado que ninguno de estos medicamentos, lamentablemente disponibles en el Perú, lo pueda hacer. Ahora sale un pequeño estudio bien hecho, pero que habla de otro antiinflamatorio, un inmunomodulador como la colchicina, y ya muchos médicos lo están prescribiendo. Entonces, parte de este problema realmente recae, lamentablemente, y lo voy a decir, en el Estado y las guías que siguen manteniendo medicación porque hay un pleito entre gremios médicos respecto a la ivermectina, por ejemplo, y la siguen manteniendo y no la retiran. Entonces, muchos médicos prescriben esta medicación y confunden más a la población. Yo hago un llamado para que realmente se debata. Hubo un grupo de expertos al inicio, pero que no son expertos en COVID. Nadie era experto en COVID hace un año. Creo que ya tenemos evidencia luego de un año de pandemia, y yo creo que ahora sí hay muchos expertos que están en la cancha, en el frente de batalla, manejando a los pacientes, y vemos todos los días cómo mueren pacientes que han tomado ivermectina en grandes cantidades. Se empieza por ivermectina automedicado o recetado, luego se recetan corticoides en la primera semana, que ha aumentado la mortalidad por completo. Yo creo que es momento de entrar en razón, es un llamado a la discusión sana y que se lleguen a acuerdos que realmente eduquen a la población en lo que es lo que hay que hacer cuando ocurren estos casos. Ya.
Tenemos otra llamada. Nos están llamando María Angélica de Miraflores. San Juan de Miraflores. María Angélica, ¿cuál es tu consulta? Ante todo, buenas tardes a todo el cuerpo médico. Gracias por la respuesta que me pueden dar. En primer lugar, mire, el día 5 nosotros fuimos, toda mi familia hicimos un hisopado y todos salimos positivos. ¿Ya? El día 6 nos hicieron el tratamiento a toda la familia, ¿no? Pero lamentablemente el día 11, habiendo tomado medicamentos, todo esto, mi esposo hoy se encuentra en cuidados intensivos del Hospital Eves, ¿no? Salió de Rebaliati, pero lamentablemente por no haber cama tuve que buscar, ¿no? Yo pregunto ahora, nosotros continuamos acá en la casa todavía con esos malestares, y yo digo, si puedo continuar tomando la ivermectina, porque he tomado 2 días yo, mi hija también la había tomado de 10 años, había tomado 2 días, y mi hija la mayor también ha tomado el día también 6 y 7 que ha estado, ¿no? Pero ella salió negativo, y el día 11 se salió, a pesar que había tomado la ivermectina y la... Ok, María Angélica, vamos a ver qué te recomienda el doctor Málaga, ¿ok? Y gracias por compartir con nosotros la historia y por hacernos estas preguntas. Doctor Málaga, ¿qué hay con respecto? ¿Qué le decimos a María Angélica? Bueno, primero que lamentamos la situación que está viviendo, ojalá que todo salga bien. Segundo, que bueno, ya les ha dado medicación, no les dan más medicación, por favor. Y yo creo, como usted está viendo, los resultados son dispares en su familia, o sea, a pesar de haberles dado, han progresado en enfermedad, pero igual ya les dio, no insista con más medicamentos, lo que sí tiene que es estar vigilante de sus síntomas, controles de la oxigenación, ya está, tiene usted el ejemplo en su esposo, el principal indicador de mala evolución o de complicaciones que empieza a bajar la saturación de oxígeno, consígase un saturómetro, vigílese y esté pendiente de que no tenga complicaciones. Es lo que más deberíamos pensar en hacer, ¿no? Entonces no necesita seguir con la ivermectina, que es lo que hemos estado conversando, no sirve ni como preventivo ni como tratamiento. No hay cura, sí, eso pues, ha quedado muy claro. Sí. Y solamente reforzar lo que dijo Son Montes, ¿no? Y cuando nosotros vemos ahí en el hospital, los pacientes llegan tomando hasta 2 o 3 antibióticos intravenosos. No se dejen manipular, por favor, se complica mucho, demoran en llegar al hospital, llegan después del 10º día habiendo recibido corticoides por un montón de días, 2 o 3 antibióticos intravenosos. Cuando llegan al hospital ya no tenemos qué ofrecerles, así que por favor entendemos que hay situaciones complicadas, que no hay espacio, no hay camas, pero lo peor que se puede hacer es quedarse en la casa con baja oxigenación y recibiendo medicamentos que solamente los van a intoxicar. Tener muy claro esas recomendaciones que nos han dado los especialistas. Han quedado muchísimas preguntas. Gracias por llamar. Nos comprometemos a hacer una nueva edición de Cuerpo Médico en la cual hablemos más sobre el tema de la ivermectina. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Sara Busabán, nuestra nutricionista. Para esto agradecemos al doctor Germán Málaga Rodríguez y también al doctor Martín Monjes Delgado, y regresamos con más información. Muy buenas tardes, amigos. Estamos ya en nuestro momento de nutrición y el día de hoy les traigo un tema asociado a toda esta coyuntura de la pandemia. Vamos a resolver una pregunta que espero tome conciencia en ustedes. ¿Será capaz la vitamina D de poder aminorar las complicaciones por neumonía cuando se tiene COVID? Esto es algo que se ha venido estudiando o viendo en algunos casos durante la pandemia, sobre todo en los primeros meses. De hecho, cuando hablamos de vitamina D, la gran mayoría de personas asocia esta función de que la vitamina D ayuda a fijar el calcio en los huesos. Sin embargo, tiene otras funciones en otros sistemas y uno de ellos es justamente en el sistema de defensas, que ayuda a regular la producción de unas proteínas que son justamente las citoquinas, que cuando estas se producen en exceso en el cuerpo, empieza a generar una serie de problemas inflamatorios que ayudan, digamos, a poder
causar una neumonía en esas personas que son vulnerables. De hecho, por eso es que tener cantidades suficientes de vitamina D es importante. ¿Qué se observó durante la pandemia? Que habían grupos de personas que no tenían cantidad suficiente de vitamina D en su cuerpo y además se asociaba a tener más complicaciones respiratorias. Ahora, ¿quiénes son esas personas más vulnerables o de riesgo? Aquellas personas que tenían obesidad. ¿Qué es lo que se asume? ¿Qué es lo que se cree que pudiera haber estado asociado? Que aquellas personas que tienen obesidad, la cantidad de vitamina D circulante no era suficiente y por una simple razón. La grasa del cuerpo tiene la capacidad de atrapar la vitamina D circulante de tal manera que esta capacidad regulatoria de las citoquinas no se daba eficientemente y eran las personas que tenían mayor riesgo de hacer complicaciones respiratorias. Ahora, aparte de ese grupo de personas, tenemos que tener en cuenta que hay personas más vulnerables a hacer deficiencias por diferentes motivos, sobre todo, por ejemplo, el color de la piel. Aquellas personas de piel oscura o aquellas personas de piel muy blanca que generalmente andan muy cubiertas, que no tienen exposición solar, y también los adultos mayores, debido a que a partir de los 70 años su necesidad de vitamina D aumenta y por otro lado la vitamina D que se come o que se va formando en la piel requiere ser activada en el cuerpo por órganos como el hígado y el riñón, cosa que en el adulto mayor ocurre en menor frecuencia. Entonces, ¿cómo sé si yo tengo suficiente cantidad de vitamina D en mi cuerpo? Es suficiente hacer un dosaje en sangre con la prescripción, por supuesto, de un médico para que interprete estos resultados y se ve que justamente aquellas personas que tienen menos de 30 nanomoles de vitamina D son personas que tendrían cantidad insuficiente de vitamina D. Ahora, ¿qué significa esto? Que si yo tomo vitamina D o me suplemento con vitamina D, ¿estoy protegido y no me voy a complicar? No, definitivamente no. Nosotros no podemos suplementarnos con esta vitamina porque además resulta ser tóxica si yo tomo más de lo que necesito. Pero es el médico tratante, en una circunstancia donde evalúa todo el caso del paciente, define si este suplemento de vitamina D podría ser bueno o no en este caso particular. Lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar que no nos falte vitamina D, al igual que otros nutrientes desde lo que comemos. Y para que no te falte, lo que tienes que hacer es consumir 3 veces por semana pescado graso, particularmente la sardina y la anchoveta. Y si tienes oportunidad de tomar de vez en cuando aceite de bacalao, podrías también tenerlo en cuenta, pero ojo, siempre lean las etiquetas. Comer hígado una vez a la semana es una buena opción. Aquellas personas que retiran la yema del huevo no es una buena práctica porque la yema también tiene vitamina D. Y si vamos a optar por lácteos que también tienen vitamina D, veamos que aquellos que se le ha quitado la grasa, es decir, los descremados, han perdido buena parte de esta vitamina D porque la vitamina D es una molécula grasa, salvo que se le haya enriquecido luego nuevamente con esta vitamina D que pudo haber perdido en el proceso. ¿Qué quiero decirles con esto, queridos televidentes? Que la dieta balanceada es necesaria, más aún en estos tiempos de COVID. No podemos darnos cuenta muchas veces si nos falta alguna vitamina y en el camino esto nos hace más vulnerables. Así que no a la automedicación, incluso cuando hablamos de suplementos, y busquemos variedad en nuestra dieta para tener de todo lo que nuestro cuerpo necesita. Todos los grupos de alimentos es más que suficiente. Una pregunta solamente, sí. La vitamina D en la yema del huevo, ¿cómo se puede asimilar mejor? ¿En yema aguada, sancochada, escalfada? Cocida definitivamente siempre. Podría estar escalfada o pasada como a veces se costumbre, pero huevo hay que consumirlo cocido definitivamente, ¿no? Si me voy a comer en una mayonesa, por ejemplo, probablemente no voy a tener los beneficios de absorber todos los nutrientes de este huevo. Y hay que acordarse también que en el hemisferio norte es donde más falta la vitamina D porque les falta la luz. En países como el de nosotros, con la maravillosa localización que tenemos, el sol, el exponernos nos permite producir la cantidad de vitamina D que queremos. Ahora, para terminar, creo que resumiendo un montón de cosas que hemos escuchado y creo que es importante para quedarnos con el mensaje, no existe una medicina mágica que pueda prevenir el COVID, por más que lo querramos, o tratar el COVID. Esa es la primera cosa que ha quedado claro. Si yo quisiera, como uno de los televidentes nos decía, ¿no? Quiero que mis padres que tienen 80 años puedan salir, le doy esta medicina. Lo único que estás haciendo es lo estás exponiendo porque esa medicina no funciona. Ya nos han dado evidencia, no solamente, no existe la evidencia, ni por ensayos clínicos, ni farmacológica, de que la ivermectina funcione contra el COVID.
Y finalmente, para que se queden con este mensaje que es bien claro, como medicina antiparasitaria, la ivermectina es efectiva, pero su uso para el COVID puede ser fatal. Y las razones es que crea una idea, una sensación de seguridad que hace que la gente pueda creer que está protegida y se expone. Y como tratamiento, la gente que la toma cree que tomándola todo va a pasar, y sabiendo que los hospitales están llenos y teniendo miedo de ir al hospital, terminan llegando tan tarde que, como lo decían los doctores, estamos viendo muchos pacientes graves que han tomado un montón de ivermectina y no funcionó. Así que, por favor, no a la automedicación, tenemos que seguirnos cuidando y la ciencia va a seguir trabajando porque siguen las investigaciones para ver si alguna otra droga podría funcionar. Ahí está, esa falsa sensación de seguridad. Recuerden, lamentablemente no hay cura, no hay tratamiento ni preventivo para la COVID. Lo único que nos queda es seguir cuidándonos, no bajemos la guardia. Muchas gracias por su preferencia. Les cuento que mañana en Cuerpo Médico vamos a hablar sobre los lunares, todo en relación a ese tema. Recuerden que ustedes ya pueden mandar sus consultas. Cuerpo Médico va en vivo de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y usted puede volver a ver el programa a través de nuestro fanpage de Cuerpo Médico en el Facebook. Tenga usted una linda tarde, nos vemos mañana. Chao.